Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Garzay y como siempre les cuento, este es un video académico que no tiene más fines que ayudar a otros estudiantes de psicología que estén pasando por las mismas situaciones. Yo soy una estudiante de la licenciatura de psicología de la Facultad de la UMAY y en este momento estamos preparando un tema para el final que va a ser mañana, de todo lo que es el origen de lo sexual de Laplanche y también un poco de la sexualidad generalizada de la que vamos a hablar, el pensamiento de Sylvia Bleichmann, que es muy interesante. Si quieren, quédense para más. Bueno, desde ya vamos a hacer un pequeño raconto de un video que ya tengo donde hablábamos de Leyendo a Laplanche, pero para quien lo vio, quien no lo vio, vamos a introducirnos un poco en tema. Laplanche habla de lo que es este armado de psiquismo que se va dando, desde que uno es cachorro humano hasta que se construye finalmente el psiquismo, y estoy medio spoileando todo con la represión originaria, que ahí es donde empieza el psiquismo. Vamos a empezar hablando del cachorro humano. El cachorro humano nace a la vida indefenso en una situación de desvalimiento total, donde si no fuera por ese otro que nos está cuidando, que nos está alimentando, nos asea y nos sostiene amorosamente, física y emocionalmente, no estaríamos dispuestos a sobrevivir, no podríamos sobrevivir. Las jirafas, por ejemplo, nacen y enseguida que nacen pueden hasta pararse. Nosotros somos el único animal, el cachorro humano, que cuando nace precisa de un otro para sobrevivir. Si no, la vida sería prácticamente imposible. Y lo que va a decir Laplanche es que este cachorro humano que llega en esta dependencia absoluta, a decir Winnicott en realidad, después pasa a una dependencia relativa para luego llegar a lo que es hacia la independización de un sujeto externo dividido de su madre. Y va a decir que el que nos humaniza es el adulto, y está bien que así sea, pero lo hace en una posición totalmente asimétrica, y a esto le va a llamar posición asimétrica fundamental. ¿Y por qué dice que es asimétrica? Lo dice porque en realidad el adulto ya tiene un psiquismo cribado cuando llega el cachorro humano a su vida. Es decir, ya tiene formado su ello, su yo, su super yo, y puede instalar en el niño, es decir, lo va a hacer de forma inconsciente, va a inscribir la pulsión, va a implantar la pulsión. ¿Y cómo implanta la pulsión según Laplanche? Laplanche va a hablar de que todas las experiencias de satisfacción que tienen que ver con la nutrición están apoyadas también por signos de percepción que el niño va inscribiendo a pesar de no tener psiquismo, es decir, que es presubjetivo porque no tiene el psiquismo instalado, y lo que va a decir es que esto lo hace el adulto sin darse cuenta, es un acto inconsciente que hace que esté implantando la pulsión. Dice Freud en otros textos que si realmente la madre supiera que cuando está cuidando, aseando, limpiando, alimentando al bebé, lo está erogenizando, dejaría, pero rápidamente, de hacer esas funciones si tuviera conciencia de que lo está erotizando. Pero en realidad Laplanche plantea que no es una sola y única experiencia de satisfacción de nutrición como la que planteaba Freud, que era más Freud filogenética, del orden biológico, determinista, por la que se generaba esta recreación del niño de querer alucinar el pecho de la madre y recrear la primera experiencia de satisfacción, sino que cada experiencia de satisfacción nos inscribe y nos marca. Y luego que va a decir Laplanche entonces es que ese adulto de los cuidados, al limpiarme, está haciéndolo porque cree que está traduciendo alguna cosa que a mí me pasa. Vieron que las madres dicen, tiene frío, tiene sueño. En realidad, un adulto que más o menos tenga su psiquismo formado en forma normal, entre comillas, vamos a hablar de que en normalidad en esto no existe mucho, pero lo que tiene que ver con un estado equilibrado, va a poder traducir de forma inmediata lo que el niño necesita. Pero a veces el niño va a tener, por ejemplo, frío, y la madre va a pensar que si soca que le va a volver a abrir el pañal y lo va a volver a erogenizar, y va a tener situaciones de despliegue de excesos en los que por ahí el niño no va a entender muy bien qué está pasando, ¿no? Con ese toqueteo, ese qué lindo pancito, cuánto besito le doy yo a mamá. Todo ese exceso es ese algo más que se genera del adulto hacia el niño, hacia el cachorro humano, que el niño no va a poder expresar en forma biológica, no va a poder derivar en forma biológica porque no tiene los canales de derivación necesarios para poder traducir todo ese exceso que el adulto implanta. Laplanche nos va a hablar entonces de dos tiempos de la sexualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay sexualidad en la infancia, como también planteaba Freud en 3 ensayos de sexualidad infantil, texto que fue recontravapuleado por en ese momento toda la cruz que tenía de médicos alrededor, que dijeron, ¿cómo va a haber una sexualidad en la infancia? Pues sí, el chico tiene una sexualidad infantil que está erogenizada por el otro de los cuidados, que es quien me limpia, quien me está tocando, quien me acerca el pecho, un pezón así gigante que viene a mi boca. ¿Qué me quiere? Dice el texto de Laplanche. ¿Qué quiere esta persona de mí? ¿Qué quiere este pecho en mi boca? En realidad, estos dos tiempos tienen que ver con los 0 a 6 años, donde se da esto de
lo autoerótico, que es chuparse el dedo, que es chupetear en el aire, alucinar con el pecho de la madre, que es el primer intento que tiene el niño de poder descargarse de esa energía, de ese exceso que le genera el otro implantándole la pulsión. ¿Qué es la pulsión? La libido, el deseo, ni más ni menos que el deseo. Y lo que va a decir también la playa es que en la pubertad, después de la latencia, donde está ese periodo de suspensión de todo lo que tiene que ver con las emociones sexuales eróticas hacia padre y madre, donde se sublima y se pone la corriente sexual a la corriente tierna y la acompaña a mamá al súper y produzco y hago maquetas y qué sé yo, viene la pubertad en sí, donde está el segundo tiempo real de la sexualidad. Uno fue allá y entonces cuando empezaba la implantación de la pulsión, como hablábamos recién, y otro va a ser cuando tengamos todas las gónadas y toda nuestra genitalidad en su esplendor, donde también vuelven a reaparecer las mociones sexuales hacia padre y madre, pero aparece la ley del incesto según Freud y lo que pasa es que entendemos que no podemos estar con ellos y aparece la rebeldía y por tanto la elección de un objeto por fuera de la familia que tiene que ver con la exogamia. Bien, pero volviendo a lo que tiene que ver con el origen de lo sexual, Laplanche va a hacer un recorrido bastante parecido al que hace Freud en este sentido. Va a decir que primero se va a dar lo que es lo autoerótico, que es este primer intento que hace el niño de descargarse de esa energía, de ese exceso que le genera el otro los primeros cuidados, tocándose los genitales cuando le cambian el pañal, chupándose el dedo, chupeteando en el aire, etcétera, etcétera. Y después va a pasar del autoerotismo, cuando se pulte con la represión originaria el autoerotismo, el narcisismo, y después del narcisismo a la elección de objeto. Estamos como yendo de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero esto es lindo porque van a ir entendiendo a medida que pase el video cómo es que se va dando y se va formando el psiquismo de este niñito. Entonces, este origen es histórico, dice Blechmar. Es una implantación de la pulsión histórica. No tiene un día y una fecha de nacimiento en donde decimos, uy, acá empieza el psiquismo del niño. Pero sí vamos a decir que no es filogenético, ni es biologicista, como dice Freud, ni de origen mítico, como esa primera y única experiencia de satisfacción en la que el niño cree estar recreando, cuando viene un segundo estímulo, la primera percepción de satisfacción y entonces alucina con el pecho de la madre, entonces ahí se mezcla lo autoconservativo con lo que sintió como experiencia de satisfacción y bla, bla. No, va a decir que cada experiencia de satisfacción va a inscribirse. ¿Y cómo se va a inscribir? A través de los signos de percepción. Porque si bien no hay psiquismo, el niño sí puede percibir, cuando está sostenido por el pecho de la madre, la luz, el calor, la canción, la voz, el aliento, y cada inscripción va a ser distinta y va a empezar a asociarse, dice, va a tener una inscripción que se va a formar en una representación. Más adelante vamos a hablar de esta representación cosa, que es esta neocreación que genera el niño cuando él cree que está creando el elemento pecho. Dice, viene un pezón a mí, yo lloro, la leche viene. Esto también es un poco de Winnicott, que dice que él crea, se podría comparar con la ilusión de omnipotencia de Winnicott, donde nos dice que él crea ese elemento pecho. Él cree que es parte extendida de su cuerpo, es de esa simbiosis que se genera entre la madre y el hijo. Esta ilusión de omnipotencia de la que habla Winnicott se podría comparar con esta neocreación en donde el niño crea su propio objeto y él piensa que ese objeto es una, en realidad, catequización de representaciones. Ya no es el pecho de la madre, sino es el pecho con el olor, con el contacto de la luz, con el calorcito que me genera el roce de la piel, con el corpiño, y todo es esa catequización de representaciones, es la neocreación o la representación, cosa que cuando seamos adultos, después y expoliando un poco, también va a tener que ver con esa representación cosa, que no es el pecho de la madre, la luz, por separado, sino la asociación de esas representaciones que a mí me van a dar cuenta de esa representación cosa que yo voy a buscar en forma pulsional, como por ejemplo una carrera, un hijo, un Audi A4, una mesa de roble. Entonces, volvemos a explicar cómo está formado el aparato psíquico. Se forma a través de inscripciones que vienen de los signos de percepción, que dejan marcas, y esas representaciones también van a tener que ver con la energía que recorre el aparato psíquico, que lo que va a querer esa cantidad de energía o ese exceso del que hablábamos que implantaba el otro es descargarse. El aparato psíquico entonces va a tener dos funciones, una función primaria y una función secundaria. Esto es muy importante de entender. La función primaria tiene que ver con el inconsciente. Y acá funcionan los mecanismos de desplazamiento y condensación que bien podemos ver en los sueños. En los sueños uno descarga por la vía más corta, de la forma más impulsiva, de la forma más rápida y tiene la promesa de la descarga total. En un sueño yo puedo imaginar que estoy golpeando a mi jefe, que mi jefe es un oso polar y que yo soy un dinosaurio y nada, qué sé yo. Por la vía más corta, de la forma más rápida y tiene la promesa de esta descarga total. Lo que pasa es que sabemos muy bien que
La descarga total no es posible porque no es compatible con la vida. Tiene que haber un ahorro de energía que va a tener que ver con el proceso secundario para que yo pueda cumplir con mis funciones vitales y no descargue totalmente la energía. Este proceso primario del que hablábamos, del inconsciente, tiene que ver con el principio del placer, de la no renuncia, de querer todo instantáneamente, la gratificación inmediata. Esto tiene que ver también con el inconsciente y con satisfacer de forma inmediata y de forma absoluta toda esa energía que quiero descargar. Yo quiero ir hacia esa pared, ¡plum!, me la dio contra esa pared. Directamente, no paso por la mesa, por la silla, no tengo rodeos, no doy obstáculos. Voy directamente y la descargo. Eso es lo que hace el proceso primario. Y el proceso secundario, si habláramos nuevamente de los sueños, va a tener que ver ya con el ordenamiento, por ejemplo, que uno hace en el relato del sueño, que ya está reprimiendo cosas y dice, no, primero pasó, pero yo, me parece que era un dinosaurio, pero no sé, y había un animal blanco, pero no me acuerdo, ya estamos reprimiendo, estamos ordenando el relato, ya no estamos en esa alucinación permanente y de descarga total, sino que estamos ordenando, estamos merodeando, estamos generando rodeos, que es lo que da el yo en esta función que es más egosintónica. La otra función de la que hablamos, de la función primaria, es una función egodistónica. Esta es más egosintónica, va más en sintonía con el yo, con el principio de realidad. En cambio, en el sueño es como todo como desplazamiento, condensación, mezclo a mi vieja con mi suegra, da todo lo mismo. Y descargo. Y en el caso de lo que es la egosintónica, digo bien, es el principio de realidad el que me está transformando, es una descarga parcial. Y acá vamos a dar otro ejemplo. En el caso del proceso primario podría ser yo odio a mi vecino porque ladra el perro sin parar cuando yo estoy estudiando. Entonces voy, agarro un revólver y lo mato. Eso sería totalmente algo de una descarga absoluta, total, del principio del placer para la gratificación inmediata, que obviamente tiene consecuencias, pero lo pongo así bruto para que se entienda. Y la función que tiene que ver con la egosintónica, que es más en sintonía con el yo, que tiene que ver con estos rodeos, bueno, doy un poco de vuelta, no lo mato, le mando una carta de documento y le aviso que si el perro sigue ladrando lo voy a denunciar. Eso sería una función secundaria del aparato psíquico donde la descarga es parcial, ¿sí? No me completa del todo, pero hay una gratificación, hay algo dando vueltas. Bueno, volviendo a lo que es la función autoerótica, el niño tiene como el chupeteo, el tocarse los genitales, el rozarse con algo suavecito, esos primeros intentos de hacer algo con ese exceso que el otro me generó. Esos primeros intentos de hacer algo con ese autoerotismo que aparece, es esa forma inicial de descarga que tiene, como no tiene todavía los canales de derivación, de hacer algo con ese exceso, como decíamos. Lo que satisface al bebé en realidad no es el pecho, recordemos, no es la leche, sino que es la catectización de esas representaciones, esa representación cosa que yo me generé con qué, con una representación que se unió a otra representación que pudo haberse ligado por asociación, por contigüidad, en principio, porque una fue después de la otra. Cuando vamos creciendo y se desarrolla nuestro psiquismo es más compleja la asociación de representaciones, puede ser por oposición, puede ser por temporalidad, puede ser por lo que fuera. Pero al principio esta catequización de representaciones es lo que satisface al bebé. Es esta neocreación de la que nos habla Sylvia Leitchman, que es muy interesante de ver porque es esta creación nueva del objeto que yo percibo, que es un objeto como entre fantaseado, real, imaginario, que yo me genero de algo que yo creo que es el objeto de mi deseo. Entonces, ese objeto, esa representación, cosa que yo me hago, cuando yo sea más adelante más grande, como dijimos, puedo ponerlo en un auto, una carrera, una cosa, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la energía psíquica como la energía de la libido. No hay otra energía psíquica que no sea la libido. Y la libido es esta energía que puede estar ligada o no ligada. Y a veces hablan del psicoanálisis como este aspecto como el fundamental. Hay cuestiones o representaciones que se pueden ligar y se pueden asociar, quizás de una forma más potable para el yo y para la moral de la época, y hay cuestiones que no se pueden ligar y que van a generar sintomatología, que son las que llevan los pacientes al consultorio, que llevamos los pacientes al consultorio cuando tenemos ciertas situaciones que no podemos ahí, no sabemos qué hacer con esa descarga que queremos que sea total y absoluta, y las tenemos ahí dando vueltas en el inconsciente. Cuando somos chicos hay un protoinconsciente, dijimos antes que se forma el psiquismo, y esas cosas que no podamos traducir de ese exceso que genera el otro con mi cuerpo, van a quedar dando vuelta ahí como inscripciones sin sujeto. Cuando crecemos y hay psiquismo, también van a desarrollar algún tipo de complicación en la que vamos a poder trabajar después para poder ligar, asociar, reeditar, reteorizar aquellas cuestiones que no están asociadas
o si están demasiado ligadas, desligarlas para que no esté todo tan estructuradito y una formación más normal llegue a mi vida, más equilibrada. Bueno, hay todo un gradiente, dicen, de mayor a menor ligazón. O sea, hay ligazones más o menores entre las representaciones. Y esto va a tener que ver con cómo funciona el aparato psíquico, este proceso de ligazón y desligazón que decíamos de las representaciones. Importante es entender entonces que cuando hablamos de proceso primario, el inconsciente actúa desde el lugar del ello, que tiene que ver con la descarga absoluta, la promesa de descarga absoluta total y por la vía más corta. Me doy la cabeza contra la pared. Y lo que tiene que ver con el proceso secundario, que es más preconsciente-consciente, que tiene que ver ya con un ordenamiento, actuamos dando rodeos y ahorrando energía, que recuerden que si dejábamos toda la energía, no teníamos energía vital para las funciones normales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una forma de asociar o sublimar, en el caso de un ejemplo que nos dieron en clase, de una persona que había sufrido mucha violencia física a lo largo de su vida y cuando grande ligó o asoció representaciones de eso que le pasó, que fue muy doloroso y que es insoportable para yo y para la moral de su época, en donde dijo, me voy a dedicar a la medicina del dolor. Entonces sublima a través de una acción que tiene que ver con transformarse en lo contrario, por ejemplo, que es una de las cuestiones que tienen que ver con cómo uno puede ligar o no ligar, y decir, voy a hacer medicina para el dolor. Bien, bueno, este bebé con este exceso va a ser una traducción que pueda de esas inscripciones que se generaron o de esas marcas, en este protoinconsciente del que les hablaba. Y después también lo que va a pasar es que eso no traducido, como les decía, va a quedar ahí flotando en ese protoinconsciente. Lo que va a dar función al armado del aparato psíquico, lo que va a inaugurar el armado del aparato psíquico, es la represión originaria. Y lo que va a decir Silvia Lechmar es que esta represión originaria nace con el rehusamiento, es decir, con la renuncia. ¿Y cuándo es la renuncia que se genera de parte del bebé hacia la madre? A partir de más o menos el año, año y medio, dependiendo de cada chico y de ese proceso evolutivo que haya tenido el armado o el intento del armado de su psiquismo, cuando deje los pañales. Y va a hablar de una diferenciación muy interesante entre el destete y lo que tiene que ver con la dejada de pañales. ¿Por qué? Porque el destete es algo que hace el adulto, la mujer, que le dice al niño, no te doy más la teta, sufre también, se angustia porque deja de darle el pecho, que el niño era como una extensión de ella, y le saca la teta. Lo distrae con algo y, bueno, o la mamadera, después el chupete y después va dejando paulatinamente, pero la renuncia es del adulto. Pero el control de esfínteres es un rehusamiento de parte del niño. Y les explico por qué. El niño deja los pañales en realidad porque es la primera renuncia que le regala a los padres. Es ese primer lugar en donde la madre fue clara y le dijo, a mí no me gustan los chicos que se hacen caca. Los chicos buenos no se hacen caca. A mí me da asco ya es la caca tuya. Entonces el chico entiende que puede llegar a perder el amor de los padres y por amor renuncia, porque no tiene todavía instalados los diques del asco, que son la vergüenza y demás, pero el asco sobre todo que tiene que impacta sobre el control de esfínteres. De hecho podría dejar los pañales, pero sin embargo meterse en el baño de un compañerito y tocar caca. O sea, es una renuncia que se hace por amor, exclusivamente por amor. Es decir, que si una madre dice que el niño no puede dejar los pañales, no es tanto una situación del niño, sino de la madre que no fue clara al decirle, me da asco lo que estás haciendo. La que tiene constituido y cribado su psiquismo, que tiene el asco ahí dando vueltas, es la madre. Y la que puede hacer esa separación, porque ya no es simbiótica la relación, y ya ve a un niño que separado de su cuerpo hace caca de comida, de adulto, le puede llegar a decir, no, es que ahora come de todo. No, señora, es que ahora le da asco, y le da asco porque está bien que así sea. Tiene que darnos asco porque el niño no tiene instalado ese dique. Entonces usted tiene que ser la que sea la conciencia de ese momento y decirle, me da asco, no me gustan los chicos que se hacen caca, los chicos que se hacen caca no los quiero, no sé. Bueno, entonces sería muy aberrante decir eso, pero bueno, si uno es claro con el mensaje, el niño deja este control de esfínteres. Cuando el niño no deja, a veces hay algo que se juega en la relación del autoerotismo de la propia madre que tiene que ver, aunque no lo creamos, con sus funciones anales autoeróticas. En estas cuestiones que decía que se inscriben, porque se inscribe la sexualidad del adulto en el niño, sin quererlo, volvemos a explicar, es a nivel inconsciente que se genera esto, pero se generan estas situaciones donde el adulto también está instalando o imprime o deja ahí en el niño sus propias pulsiones autoeróticas, narcisísticas, etc. Bueno, y esto es muy importante para entender que ¿por qué dejaría un niño entonces los pañales? Si es algo placenterísimo, hacerse en el lugar que quiere, como quiera. Hay niños que se esconden y hacen así sentaditos, algo calentito que pasa por el esfínter que me provoca placer, por amor, nada más y nada menos. ¿Y cómo traduce Lechmar este amor?
con la supervivencia también, porque dice, bueno, si la persona que me da de comer no me quiere más, no me va a dar de comer. Entonces deja por amor y por también autoconservación, hay un impulso ahí también muy grande autoconservativo. Ya dijimos entonces que cuando aparece la represión originaria, entonces se sepulta el autoerótico, es decir, que hay un rozamiento por amor, y después va a aparecer más adelante el narcisismo, que el narcisismo no es ni más ni menos que otra mirada del otro hacia mí. Es decir, yo no me amo porque soy un egocéntrico y un ególatra, yo me amo por el objeto que aman mis padres de mí. Es decir, que me empiezo a querer, o la imagen de mí me tiene que dar vergüenza si me hago caca, y me tiene que dar asco ya cuando se instalan los diques, porque hay algo de mí que tengo que amar, que es ese objeto que ama a mis padres. His Majesty's Baby, decía Freud, en el sentido de que mi hijo es perfecto, hace todo bien, qué divino, qué lindo que es, qué bueno, mirá lo que hace, te muestran las madres como si fuera algo distinto. Para mí que no tengo hijos me dicen, mirá, se paró, mirá, tomó igual. Para mí todos los bebés hacen lo mismo al mismo tiempo, pero para cada madre su hijo es lo más importante. Yo lo entiendo como un objeto de amor, como pasa con mi perro, que hago lo mismo, no estoy diciendo que no me pase, pero para cada uno ese objeto de narcisismo es único y es nuestro, es como una extensión de nuestro narcisismo, vendría a ser el narcisismo primario de los niños. Bien, entonces, lo que vamos a decir con respecto a este mensaje enigmático que se genera de ese exceso que hacía el otro de los primeros cuidados en mi cuerpo, es un mensaje enigmático que se metaboliza y es lo que implanta la pulsión. La pulsión, recuerden, es la libido, el deseo. Y decimos que lo no traducido, ¿sí?, se lee como un ataque al yo. Entonces tenemos que defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? Autoteorizando. El ello, el inconsciente tratan de autoteorizar todo el tiempo aquellas cosas que quedaron ahí no ligadas, que tienen que ver con lo no traducido. Y lo traducido va a formar parte del yo, que es la historia coherente, que puesta de sentido conforma lo que es el yo. Y va a estar del lado de lo traducido, el autoerotismo, que es este que decíamos que sepultábamos con la represión originaria. El adulto en realidad no seduce, pulsa, que es lo que decíamos de la pulsión del mismo. Bleichard habla de una noción de una estructuración en 3 tiempos. Y lo que va a decir es que primero hay inscripciones sin sujeto, que es las que hablábamos que eran cuando estaban los signos de percepción. Luego hay una inscripción que se forma una huella, como hablaba de huellas némicas Freud, que aparecen en las situaciones defensivas como el autoerotismo, que son los primeros intentos de hacer algo en ese exceso, y próximo a eso se instala la represión original, que es la que se da el inicio de la tópica psíquica de lo que va a tener que ver con la escisión del ello, que es el principio del placer, y el yo, que es el principio de realidad. Esto no lo hago más, entonces sepulto el autoerotismo y le da lugar al narcisismo. Y va a decir que hay 2 momentos de la represión originaria, que es la renuncia, como la que hablábamos, y la derivación de esas descargas, que la derivación de esas descargas van a ser una satisfacción sustitutiva, que tienen que ver con, ¿me devuelve qué? Esta renuncia, el amor de mamá y papá. Entonces la renuncia y esta derivación va a hacer posible que yo pueda retener, por ejemplo, esfínteres. Y va a hablar de, por ejemplo, los 3 momentos del beso, Bleichard, y va a decir que está el primer momento donde el niño cuando te quiere dar un beso te muerde. Y vos decís, no, así no te muerde, te chupa, no, con los dientes, no, a mamá no le gusta. Entonces, en esa renuncia que hay, dice, apoyo los labios porque así no, me dijo el adulto. Y después hay una sublimación de ese beso que termina siendo amoroso, porque hay otras situaciones que se generan ahí como para que se desarrolle todo ese proceso del morder. Me dicen que no, entonces lo hago por amor y de una manera distinta. Recordemos entonces algo importante que mencionaron Silvia Bleichard y la licenciada Leoni en un video que es muy interesante, ahora lo voy a explicar. Pero antes de hablar de eso me quedó pendiente contarles un poco, porque esta parte no la dijimos, lo habíamos dicho en el video anterior y la vamos a recuperar. Recuerden que para empezar a iniciar a explicar todo esto de la pulsión que implanta un otro, tenemos que saber cuáles son los elementos de la pulsión. Si lo recuerdan, son 4. Tenemos el empuje o fuerza o drang pulsional, que es esa fuerza constante que no cesa, que está en permanente trabajo psíquico de reordenar, de reorganizar y de asociar, y que es así, es un trabajador incansable, digamos, el que tiene el empuje. Y después tenemos lo que es el objeto. El objeto acá, Laplanche lo va a plantear distinto a Freud, va a hablar de un objeto fuente. Y va a decir que el objeto es sustituible, es lo más contingente, es bicariable, actúa como señuelo, no es que un objeto yo lo busco por algún efecto que tiene, sino que pasa un objeto y yo lo tomo y entonces la pulsión dice, esto me sirve para la descarga, entonces plum, lo uso.
pero en realidad el objeto puede ser cualquiera que en el momento me sirva para descargar esa energía que yo necesito descargar. El empuje va a ser lo que me va a ayudar a que yo vaya hacia ese objeto. Y el objeto fuente lo llama a esa metabolización, a esa intercomunicación, ese mensaje que genera el otro de los cuidados en mi cuerpo, erogenizándolo, y va a decir que es un objeto fuente, que la fuente no podría llamarse fuente si alguien no la llenara. Tiene la idea de que en realidad el objeto fuente o la fuente en sí no es la zona erógena inervada, como decía Freud, solamente meramente por lo biológico, que tiene excitaciones y que entonces al tocarme yo me excito, sino que es el otro el que junto con mi cuerpo desarrolla esta fuente de la pulsión, que es todo lo que venimos desarrollando en el video. Y por último tenemos la meta, ¿cuál era la meta? La descarga que primeramente quiere ser por la vía absoluta, de la forma más rápida posible y para la gratificación inmediata de poder salirse de esa energía que está merodeando. Nos hablas de las palabras de Ziegler Leitman en función de lo que es la autoconservación y los problemas adictivos. Esto es muy interesante de ver. Dice que, por ejemplo, si pensamos al pecho en función de la nutrición, la leche es lo nutritivo y el pecho o la representación pecho, la representación cosa de la que hablábamos durante todo el video, tiene que ver con lo pulsional, es decir, el deseo, la libido, lo que quiere la descarga inmediata por la vía más corta, absoluta, y la promesa de la gratificación total. Y por el otro lado, lo autoconservativo. Entonces, Bleichmann explica de una manera muy gráfica cómo puede ser que, por ejemplo, un fumador, vamos a dar el ejemplo del fumador, alguien le diga, vos te querés morir, por eso fumás. No, el fumador no quiere morirse fumando. El fumador quiere fumar y además quiere seguir viviendo, digamos. No son dos cosas que vayan por la misma vía. ¿Por qué explico esto? Porque lo autoconservativo muchas veces y lo pulsional están a veces como tratados de juntar. No se juntan, van por vías distintas. Esto explicaría, por ejemplo, lo que le pasa a una situación con la cocaína, la marihuana, el cigarrillo. No hay un rehusamiento, no hay una renuncia que se haga. Y generalmente las renuncias, como hablábamos hace un rato, se hacen por amor. ¿Y por amor a quién? O por amor a otro, por ejemplo, estoy embarazada, dejo de fumar por un otro. O dejo de fumar por amor a mí mismo, que eso sí después estaría ligado con lo conservativo. Si es que me da asco, me da vergüenza, pero tiene que haber una renuncia primero. Primero está la renuncia y después está lo que reprimo. Entonces, no se puede hablar de un consumo problemático si no hay un consumo conflictivo. Tiene que haber un conflicto donde la persona éticamente piense, esto me gusta hacerlo, pero no lo tengo que hacer porque tengo un hijo, porque me quiero y quiero sobrevivir y quiero tener una vida más plena. Pero si no hay una esperanza, hay algo a cambio, como hablábamos de esta renuncia que después venía de la mano del amor, de la esperanza, es muy difícil que la persona deje, porque no hay una intencionalidad de parte del que le está diciendo de hacer mal. Pero cuando le dice, deja de fumar que te vas a matar, el tipo ya sabe que se va a morir, o entre comillas niega que se va a morir. Pero lo que quiere es seguir fumando y además vivir, digamos, es eso que es incompatible con lo autoconservativo. Seguir fumando tiene que ver con la pulsión de muerte, con ponerse en peligro, y lo autoconservativo tiene que ver con la pulsión de vida, con el estar feliz y campante, con los deseos de la esperanza de seguir viviendo, ¿sí? Bueno, y todo esto tiene que ver, por ejemplo, también con la explicación de la anorexia. La anorexia tiene un factor esencial que es que si el cuerpo yo lo deseo tener delgado porque es ese objeto de pulsión, de libido que yo tengo en la imagen propia que está desfigurada pero no importa, una nutricionista quizás le puede decir, van a tener que comer para estar mejor, pero van por vías separadas. Lo autoconservativo no tiene que ver con el objeto de la pulsión. La persona puede, entre comillas, saber todas las causas científicas de por qué estar más saludable, pero sin embargo puede separarse perfectamente esto de que quiero por un lado una cosa y por el otro lado voy hacia el camino contrario, que es la muerte, la pulsión de muerte, y no hacia la autoconservación, que tiene que ver con el amor a sí mismo o lo que pueda venir de ahí. Antes tiene que haber un rehusamiento al no comer y empezar a comer para poder decir, bueno, voy para adelante. ¿Y qué plantea Bleichmann con respecto al rehusamiento? Que obviamente el rehusamiento, la renuncia, genera angustia. Y nosotros, sobre todo en esta época, no queremos renunciar y rehusarnos a un placer inmediato y gratificante. Obviamente la cocaína, la marihuana, el cigarrillo plantean un placer que es efímero, que es instantáneo y es gratificante. Pero si uno le diera espacio a esa renuncia, obviamente estaría más irritable, más irascible. ¿Quién lo haría sin la promesa de algo que viniera posterior mejorado para el ser humano? Se tiene que haber una renuncia, pero también tiene que haber una promesa de que algo de eso me va a gratificar. Está muy bien expuesto en el texto de Ziegler Leitman, que habla de estas renuncias y rehusamientos del sujeto ético, y dice que muchas veces es mucho más plausible para un sujeto ético dejar de hacer ciertas cuestiones
que para el que no lo es. Por ejemplo, una persona puede decir, me hiciste que te pegue, un violento le pega a la mujer y dice, mirá lo que me haces hacer. Esa persona no tiene realmente un conflicto, tiene un problema, por ahí tiene un problema, vienen, lo denuncian, le tiene miedo al castigo, pero no tiene un conflicto entre, uy, lo que hice lastimó a un otro, sino que piensa que la culpa es del otro por hacerle hacer lo que hizo. Entonces, hasta que no existe un conflicto y una decisión realmente de esa persona de decir, esto que quiero hacer no va aceptable a mis valores, a lo que yo pienso, a lo que quiero de mí, no va a haber posibilidad de cambio. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta acá todo lo que tuvo que ver con lo sexual de la planche y la seducción generalizada de Silvia Leimer.